Era un día soleado de la primavera de 1956 en la ciudad costera de Kumamoto, Japón. Una pequeña niña de 5 años amaneció con convulsiones y dificultades para andar y hablar. De inmediato fue llevada al Hospital Chizo, propiedad de la principal fábrica de la ciudad. Con el tiempo y muchos estudios, se descubrió que la causa de la enfermedad de la niña y de varios habitantes de Minamata era el envenenamiento con metilmercurio asociado al consumo diario de grandes cantidades de pescados y mariscos altamente contaminados. Todo esto empezó cuando se instaló en Minamata la empresa de fertilizantes Chizo. A partir de la década de los 50, la fábrica comenzó a producir acetaldehído, compuesto utilizado en la síntesis de plásticos y en otras aplicaciones. Para este proceso era necesario el mercurio como catalizador o acelerador de la reacción química. El mercurio sobrante y otros residuos se vertieron al mar. Bacterias y otros microorganismos en el océano convirtieron el mercurio inorgánico en metilmercurio orgánico. Luego el tóxico contaminó peces, moluscos y crustáceos. El metilmercurio en estas especies luego fue consumido por los habitantes de Minamata, provocando grandes daños en el sistema nervioso, problemas sensoriales, parálisis cerebral, abortos, nacimientos prematuros y malformaciones. En 1968, el presidente de la empresa de fertilizantes se presentó ante una comisión gubernamental para dar explicaciones sobre el desastre de Minamata. Durante la audiencia confesó que la fábrica había descargado mercurio en la bahía durante más de una década y sabía que el mercurio estaba causando daños en la salud de las personas. Poco después de la audiencia, se quitó la vida, saltando desde un edificio de la sede de la empresa en Tokio. El mercurio se encuentra en la naturaleza como sulfuro de mercurio y ha sido empleado por diferentes culturas humanas. El mercurio es el único metal que permanece líquido a temperatura ambiente. Es también una de las pocas cosas que reacciona con el oro. Es esta relación única del mercurio con el oro lo que fascinó a los alquimistas y hoy fascina a los mineros del oro. Cuando los mineros hacen la amalgama y la meten en una tela y luego la queman, los primeros perjudicados son ellos, porque el mercurio se evapora. Él es Gonzalo Peña, un ingeniero experto en la calidad del agua y un férreo defensor del medio ambiente. En condiciones anaerobias, es decir, en ausencia de oxígeno libre, los compuestos orgánicos de las heces humanas se convierten en gas carbónico, en agua, en metano y en ácido sulfídrico que le da un olor característico a huevos podridos. Por acción de las bacterias que están presentes, forma un compuesto con el mercurio, que se conoce con el nombre de metilmercurio, y queda como una especie de babita, de lodo, en la parte superficial, pero del fondo de la superficie del suelo dentro del agua. Los peces, hay variedades de peces, por ejemplo, en nuestro medio tenemos el bocachico. El bocachico consume lodo y de ahí saca nutrientes, pero entonces consume el metilmercurio que lo acumula en las partes grasosas. Ese bocachico posteriormente es consumido, pescado y posteriormente consumido, y ahí viene el problema. Los ríos Cauca y Magdalena se han encontrado concentraciones muy elevadas de mercurio derivadas de la explotación del oro, concretamente lo que es el Bajo Cauca, lo que es Santa Rosa del Sur, Montecristo, en fin, todo eso de la depresión momposina son zonas donde los peces que son la base de la alimentación de las comunidades se han visto, digamos, afectados tremendamente. El 28 de julio de 2022, el acueducto de Bucaramanga reportó que por cada litro de agua del río Suratá, que abastece a la capital de Santander y otros 12 municipios, se detectaron 163 microgramos de mercurio por litro de agua, cuando el máximo permitido son 2 microgramos. El uso del mercurio en Colombia está prohibido.
especialmente en la minería desde 2018, cuando entró en vigencia la Ley 1658. Sin embargo, la minería clandestina lo sigue usando y ha diseñado sofisticadas rutas ilegales. Colombia es el mayor emisor de mercurio per cápita en el mundo. Mercurio llega al Ecuador, llega al Perú, y de ahí por Trochas y por todos los caminos, pues imagine, ahí están las minas de Tumaco, las minas de Barbacoas que están en Nariño, seguimos subiendo y está el Chocó, y del Chocó pasando la cordillera pues tenemos todo lo que hay del río Cauca, y también llegamos a la serranía de San Lucas, y por el mismo camino terminan allá arriba en California, ¿no? Este documento es un análisis que se hizo en 23 sitios de la cuenca de allá del río Suratá, ¿sí? Estos análisis lo hizo una compañía que se llama Anglo Gold Colombia y los hizo a solicitud de Greystar, hoy Ecooro. Para la muestra 2445 se encontraron 52 elementos. Seguramente hay cantidades mucho mayores y de hecho en ese mismo estudio encontraron que por la zona de la quebrada de Móngora había bismuto en cantidades muy pero muy importantes. Y si a eso le sumamos todos los compuestos de la cadena del uranio, que son 12, pues tenemos prácticamente más de la mitad de todos los elementos de la tabla periódica concentrados en un área relativamente muy pequeña. Eso hace que el riesgo, en el momento en que se empiece a hacer una actividad minera de gran magnitud, la cantidad de acidez que se forma por la rotura de la montaña, la voladura y la formación del ácido sulfídrico, pues va a hacer que todos estos elementos en mayor o menor proporción se vayan a disolver y se van con las aguas superficiales y las aguas subterráneas. ¿Qué es el problema adicional de esto? Que las plantas de tratamiento de agua no están diseñadas para remover todo este tipo de materiales. Estos elementos tienen reconocido efecto adverso en la salud humana. Por ejemplo, este que tiene aquí en la primera muestra, el níquel, lo dividido entre 0.02, 41 dividido entre 0.02, mire, me da 2050 veces por encima de la norma. 2050 veces por encima de la norma. Y eso que se trata únicamente de unas perforaciones puntuales con una roca pequeña de 2-3 pulgadas en 23 sitios. Entonces, imagínense ustedes el riesgo tan absoluto al que estamos sometidos. De modo que el mercurio no es el único problema. En esas montañas de páramo reposa una gran riqueza de minerales con altas concentraciones de metales pesados, que pueden ser liberados y afectar la salud humana y la de otros organismos. La arsenopirita es el mineral predominante que hay en la región de California y de Betas. Arseno, arsénico. Pirita de hierro es hierro más azufre. Producto de las explosiones, porque así sea un taquito pequeño que usted haga la voladura o que ponga 10 tacos, produce el mismo efecto. La temperatura, producto de la explosión de la dinamita, es igual, 1500 grados, no importa que utilice un pequeño pedazo o uno grande. Y eso va generando necesariamente unos factores que son críticos. Primero, el arsénico se separa. Y ese arsénico disuelto en el agua es uno de los venenos más tóxicos que existen. Terriblemente tóxico, genera daños en todos los órdenes y lo ha hecho así a lo largo de toda la humanidad. De acuerdo a varios análisis que se han hecho, bien sea por Minesa, que es la que pretende ahora hacer minería subterránea en California y Suratá, o Greystar, Ecooro o cualquiera otra de las compañías que ha estado allí, ellos reportan hasta 350 o 400 gramos. Estudios más recientes hechos en la zona de Betas, en una pequeña mina han encontrado 458 gramos de arsénico. De tal manera que esas concentraciones, si hablamos por ejemplo de lo que pretende hacer Minesa, que son más de 60 millones de toneladas para
beneficiar en aproximadamente unos 20, 21 años. Nos encontramos con unas cantidades de arsénico absolutamente, es decir, impresionantes. Pero miles de toneladas de arsénico vamos a tener ahí, digamos, y una parte de eso va a ir por las aguas superficiales, otra parte en las aguas subterráneas y otra parte la van a depositar en más o menos más de 33 millones de toneladas que quieren colocar en Suratá. Entonces, el otro fenómeno de los sulfuros que es definitivamente grave es el de las aguas ácidas. ¿Qué quiere decir eso? Las aguas ácidas se forman porque al explotar la dinamita, el azufre que está ahí, al ponerse en contacto con el oxígeno, forma anhídrido sulfuroso, anhídrido sulfúrico y finalmente ácido sulfúrico. Y de acuerdo a estudios hechos, se ha encontrado que hay hasta 70 kilos de ácido sulfúrico por tonelada de material removido. A la contaminación por mercurio, a la liberación de metales pesados y a la acidificación de las aguas se suma una gran presencia de uranio en estas montañas. Desde 1955, estudios señalan grandes concentraciones de uranio, un elemento altamente radioactivo. En esos estudios que se hicieron encontramos que las concentraciones son muy altas. ¿Por qué altas? Porque pueden ir desde 1%, medio por ciento son 5 kilos por tonelada. 5 kilos son 5.000 gramos por tonelada. Y de ahí sube hasta 2, hasta encontrar un valor puntual del 7% que lo encontró Antonio J. Bueno. Él decía que es muy probable que si se profundizara, porque hicieron unas perforaciones muy cortas, la concentración iría mucho más grande. Curiosamente, esas concentraciones altísimas estarían más o menos en la zona por donde pasarían los dos túneles que pretende Minesa hacer entre California y Suratá, en el sector de Pailla. Entonces, ese uranio está permanentemente cambiando en su condición. Entonces, después de que es uranio 238, se convierte en radio, se convierte en radón. El radón es un gas incoloro, inodoro e insípido. O sea, las personas que pudieran estar trabajando en el frente de trabajo, cada vez que hagan una voladura, que hablábamos de que iban a ser hasta 10.000 toneladas diarias, va a haber una cantidad impresionante de radón que le va a generar leucemia a esas personas. Aparte de eso va a haber polonio. De ahí siguen otros elementos que van a estar tanto en el agua superficial como en el agua subterránea. Esos elementos que van con el agua subterránea son los que van a terminar en el embalse de Bucaramanga. No digo yo que de un día para otro, pero como eso va a demorar 20 años, teóricamente, en el momento en que por una desafortunada decisión les dieran la oportunidad de hacerlo, al término de 15 años sencillamente ya van a estar ahí y cada vez en concentraciones mayores. Y lo que es más grave, van a seguir ahí por miles de años. Y esa es una razón muchísimas veces mayor para que esas montañas sean dejadas en paz, que se vuelva a sembrar bosque, que se generen actividades de cuidadores de bosques, avistadores de aves y que las casas sirvan para que la gente vaya a temperar, porque si vaya en la región es muy agradable, y muchas otras cosas que nos cambien por decir algo, el chip de que lo único que importa en la vida es tener plata para gastarla en lo que sea, sino que miremos las cosas como que estamos todos unidos en esta bola azul que va dando vueltas como locos y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta de eso, y que en cualquier momento sencillamente nosotros mismos somos los que vamos a contribuir como especie a que se acabe. Para saber cómo un comité ciudadano se convirtió en un multitudinario movimiento ambiental capaz de detener una poderosa multinacional del oro y conocer la historia del campesino minero que el ejército quiso silenciar en Santurbán, suscríbete a este canal, apóyanos y activa las notificaciones para conocer más historias de otros mundos.